Nos encontramos ahora para conversar con esta audiencia hispanoamericana, centroamericana y de América del Sur, desde México hasta el sur de Argentina y Chile, para escuchar a nuestra amiga escritora colombiana Saide Beatriz Mejía Valdés, que nació en Guadalajara de Buga, Colombia, desde el centro del Valle del Cauca, escritora, emprendedora, contadora de historias, empresaria de viajes, autora de una cantidad audaz de páginas y de libros, y casualmente aquí tengo algunos de sus libros que ustedes podrán conocer. Es una serie de libros Mujer Colombiana, que ella ha compartido 120 años, Libertad, un libro extraordinario sobre la pandemia, y Mujer Colombiana somos 12 o 14. Bueno, Saide Beatriz hoy nos va a hablar sobre la literatura y la cultura de los pueblos originarios de Colombia. Así es que le damos la palabra a Beatriz y agradecemos mucho la oportunidad de escucharla y de aprender. Y yo le agradezco en nombre de Grupo Leer y Escribir Dos Caras de una Moneda a usted, profesor, porque nos da la facilidad de que nosotros podamos expresarnos, preparar temas, profundizar y poder socializar. Después de haber hecho un curso con usted, me hice uno con la Universidad Javeriana, terminé una maestría que dice mis hijos, no, eso no es maestría, mija, entonces como que me lo por debajean, pero ahí dice maestría en letras con una universidad española y terminé uno este año con otra universidad y todos terminamos el grupo, profundizamos, pero nos desamparan. Ahí queda. Entonces, con usted hemos tenido la oportunidad desde pandemia de estas reuniones maravillosas que al principio eran cada 8 días, después cada 15 y después cada mes. Y pienso que los que no han vuelto ya llenaron su expectativa, pero los que hemos quedado queremos absorber más de lo que usted representa para nosotros en su sabiduría como escritor. Le agradezco mucho, en verdad, en nombre del grupo, el hecho de que tengamos estos espacios donde uno tiene mes y medio para preparar. Es como si estuviéramos haciendo un diplomado de 4 meses. Estudie, estudie, estudie para hablar 20 minutos. Algo que sabemos, pero que profundizamos. Y yo les agradezco mucho a las 14 personas. Yo esperaba que fueran 50 o 100 porque invité a 500 personas internacionales y de aquí del país y de UJA, pero mire, somos 14, esos son los que van a disfrutar de este periplo que les mandé a Lucía Orellana, a quien le agradezco muchísimo su maravillosa preparación del tema sobre los indígenas mapuches de su tierra y todo lo que ella nos contó de eso tan bonito. Y ahora que yo les voy a presentar los de mi tierra. Entonces vamos a iniciar este proceso de la literatura de los pueblos originarios. Y para esto nos debemos de remontar 20.000 años atrás, de modo que cierren los ojos y váyanse a 20.000 años atrás. Según una teoría bastante interesante que replica el estado de vivir en esta zona del eje de Ecuador del planeta, las glaciaciones del norte y del sur son sincrónicas, dando a la región central, a la línea ecuatorial, la gran probabilidad de mantener la vida adaptándose a diversos medios ambientes suramericanos. Según el geólogo botánico Tomás van der Hemmer, el territorio de Colombia en su Amazonía, las fluctuaciones climáticas ayudaron a crear un detallado marco de referencia para ubicar los desarrollos culturales del primer poblamiento humano. Cabe anotar que los datos arqueológicos en este campo son muy escasos, pero así como se dio el Homo sapiens en África y que se cree que salió de allá y empezó a andar el mundo, ellos tienen la absoluta seguridad que en esta zona del sur también esos pobladores fueron los primeros Homo sapiens americanos, los del Amazonas.
porque pasada la glaciación de Wisconsin en época más templada, salían a flote las islas del estrecho de Mar de Bering, dando paso a los primeros Homo sapiens neandertales, y luego, años y años después, al Homo sapiens sapiens, quien al encontrarse con humanos establecidos en asentamientos de hasta 6 personas, porque nunca iban más grandes los grupos de 6 personas, interactuaron y se procrearon, dando paso al sapiens precolombino. Y ahora nos vamos a los 14.000 años. Necesito que vayan a 14.000 años mentalmente. Encontrando las culturas nahua, maya, mexicana en la península de Yucatán y Guatemala, y la inca en Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, con grandes similitudes en toda esta Mesoamérica, en su religión y en su cosmovisión. La mexicana y la maya han proporcionado la literatura más antigua. En esto solamente es Homero, porque ya eso le toca a Aurorita contarnos dentro de un mes, el 1 de diciembre, Dios mediante. Y mejor conocida en las Américas, registradas en los sistemas de escritura precolombina. Sus temas de religión y astronomía y la historia de todos los mitos dinásticos reposan en las inscripciones de todos sus monumentos. Entonces esas columnas están llenas de todas las inscripciones y nos cuentan cómo ha sido la historia de ellos. Y en los códices encontrados. En la actualidad existen 4 códices, que son los que están en Dresde, el que está en Madrid, el que está en París y el que está en México. Estos están representados en estos formatos, en tiras, en biombitos, que son como los abanicos, en biombos, en rollos, en lienzos y en hoja. Ellos fabricaban su propio papel, y ese papel vegetal se llamaba agar-agar. Hoy en día es utilizado por los estudiantes de artes visuales y de artes, y ellos fabrican ese papel de esa textura vegetal. Las poblaciones se interconectaban por la recolección de su hábitat. Iban y venían con bastante frecuencia. En los intercambios comerciales, comerciando sus artefactos líticos. ¿Qué son los artefactos líticos? Las puntas de las lanzas, que ellos mismos las hacían con piedra, y eso eran como los arpones de hoy en día para cazar los peces o para desmembrar los animales cuando ellos eran cazados. Eso se comercializaban, siendo todas estas personas testigos presenciales en las fiestas populares, en los festejos ceremoniales, en las representaciones de su folclore y en los cambios de mando de sus asentamientos y en cada asentamiento, y los temas que todos en Mesoamérica trataban eran los siguientes. El primero, la historia. Cada cultura tiene un vínculo en común, un relato relacionado con la procedencia de las tribus o pueblos. Esta sabiduría está en los ancianos y en los chamanes, que manejan los conocimientos secretos transmitidos de generación en generación. Las normas y tradiciones. Los nativos tienen muchísimo tiempo libre. Por estos lados ya manejaban el calendario de 30 días y lo dejaban en decanatos, en 10, de cada 10. En uno iban y cazaban y sembraban, en otro recogían cosecha, y los otros 10 días era de total folclore, ya muy relajados y muy descansados. En ese tiempo libre jugaban mucho. Se reunían todo el tiempo en las tardes de calor y en las noches de frío al pie de su hoguera. Este era el momento donde intervenía el relato, con moralejas sucedidas a sus antepasados en creaciones literarias orales, que entretenían, cautivaban, aportaban conocimiento, cultura, normas y principios para que la comunidad funcionara bien. Otro punto era el respeto a la madre naturaleza. Todos los nativos de Mesoamérica consideraban a la naturaleza como un dios, a la que se le rendía tributo y ofrecimientos. Para los pueblos indígenas, la madre tierra, aún hoy en día, es la raíz de la vida.
Por ello, es importante cuidarla y protegerla en el espacio muy apreciado y precioso para que las nuevas generaciones puedan vivir en ella. Aún en día, usted, si es una persona que le gusta el campo, si le gusta ir, por ejemplo, a las regiones selváticas o a los bosques vírgenes, aún hoy en día a usted se le dice, cuando usted vaya a adentrarse a estos territorios vírgenes, debe de pedirle permiso al duende, al espíritu, a lo que sea de esa tierra, sino como en la vorágine, se los tragó la selva. No vuelven. El año pasado tuvimos 8 perdidos aquí en los farallones en el valle. No piden permiso, van a ir a respetar la naturaleza. Bueno, el otro tema que siempre se ha tratado en la literatura de estos pueblos es el origen de los humanos. Aquí todos involucran a los dioses con la creación del mundo. Es un tema supremamente mágico. Los nacimientos de agua en su génesis y las lagunas y los manantiales son para cada cultura origen y están importantísimos porque están relacionados con los primeros pobladores de la tierra. En las culturas antes de entrarme en las culturas, le cuento un dato bonito. En Colombia, hoy en día, contamos con 12.202 cuerpos de agua. Eso es mucha agua. Mucha es mucha. Cuerpos en ríos, lagunas, lagos, quebradas, todo eso. 12.202. Esos muchos cuerpos de agua. Y antes que había más, pues, ¿cómo sería esa parte de lo que era para ellos la significación de lo que era el agua para la vida? En las culturas precolombinas en Colombia, en los primeros pobladores hace entre 14.000 y 20.000 años, unos 18.000. Estamos nosotros, se dicen que hay desde ese tiempo el nacimiento de las gentes que ya estaban allí. Pero la cultura dorada de estos aborígenes se dio en el año 1200 a 1510. Pero cuando llegaron los conquistadores y empezaron a hacer sus crónicas, esto fue lo que encontraron en mi territorio colombiano. Los Taironas en el norte, los Muiscas en el centro del país, los Quimbayas en el Alto y Bajo Cauca, los Zenúes en Córdoba y Boyacá, la cultura Calima en la cordillera occidental y el litoral pacífico. Teniendo toda esta cultura aquí nacida tan bonita, ¿qué sucedió? Pues que resulta de que ellos empezaron a hacer su tradición oral y todo lo que ellos tenían para poder darle a esa comunidad lo que ya les conté atrás en los puntos, que era la norma ética de cómo manejar la comunidad. Entonces se crearon o existieron las leyendas de Yurupari. La leyenda de Yurupari es un relato mítico funcional amazónico que se conoce de la transcripción hecha a partir de la versión relatada a finales del siglo XIX por el indígena José Máximo. Aquí hay una figura de una mujer que ustedes saben que me fascina mucho visibilizar la mujer y se llama Zeusi. Ella nació de la tierra, creció hasta la edad de los primeros amores, tan pura como la estrella de la mañana. Pero un día comió de la fruta prohibida y todo el pueblo se dio cuenta y eso no era bueno. 10 lunas después dio a luz un robusto niño que superaba en belleza a su madre. Él se parecía al sol. Los teunias, apenas supieron del nacimiento del niño, lo proclamaron jefe y le dieron el pomposo nombre de Yurupari, es decir, engendrado de la fruta. Ese relato de Yurupari es hermoso porque en ese tiempo los animales y las frutas hablaban. Entonces el relato combina aves y otros animales que emparentan con los humanos. También del Amazonas está el mito de Yuché. La explicación es un mito del pueblo indígena ticuna. Yo estaba allá 2 veces donde los ticunas, eso es genial. Después les cuento algo con los ticunas. Explican que de su creación
en la cual los primeros hombres, es decir, un hombre y una mujer, surgen de la rodilla de Chuché, o sea, pues de que Chuché era un gigante inmenso, por poder que de la rodilla de él salieran los primeros hombres, eso era un gigante. Que después de que él empezó a notar que él se estaba poniendo viejo y su mujer también, y empezó a sentir como una tristeza, y se fue a caminar por la selva y viniendo de la selva, sintió que algo le chuzó la rodilla. Como a cualquier persona se le infectó, se lo volvió nada y le reventó la rodilla y de ahí salieron los primeros hombres, que son los de este pueblo ticuna. Entonces me parece tan lindo que ellos cuenten eso y lo cuentan de una manera, pero así como dice Lucía, con una voz tan linda que uno se queda cautivado oyéndolos. Bueno, ahora nos vamos para el pueblo muisca, en la leyenda del Dorado. Me vine del norte y me vine para el centro de mi región, de mi país. Y hablamos de la ceremonia de la laguna de Guatavita. Guatavita es un pueblo que está a 2.668 metros sobre el nivel del mar, es altísimo. Y esta laguna tiene 20 hectáreas de superficie. Es un espejo magníficamente bello, importante entre las comunidades. La leyenda cuenta que cada que había un cambio de cacique, se realiza una ceremonia de investidura muy fastuosa en donde el nuevo ungido se transportaba con sus hombres más prestantes hacia el centro de la laguna, con todo su cuerpo cubierto de polvo de oro y vasijas llenas del mismo metal, que eran ofrecidas al dios de la laguna. Luego, el nuevo Zipa se sumergía en las heladas aguas. Este gran ritual era presenciado por la comunidad y sus vecinos, que igual que donde Lucía Orellana, aquí somos nosotros y los otros. Los vecinos eran los otros, quienes se encargaban de contar como una gran historia lo que sus ojos estaban presenciando. Pero eso no se quedó allí con ellos, más tarde los cuentos. Luego sigue de esta laguna de Guatavita el mito de Bachué. Esa es en una laguna que se llama Iguaque. Está a 3.800 metros sobre el nivel del mar y con una superficie de 6.750 metros. Relata la creación donde Chiminguagua, el ser supremo, una divinidad bondadosa, era la única luz que existía cuando todo era de noche. Me encanta ese Génesis, ahí vamos ya en el tercer día de la creación, según ellos. De esta agua nació Bachué, que es una mujer muy importante en esta región, quien emergió en compañía de un niño de unos 3 años. Cuando éste crece, ellos se emparejan, convirtiéndose ella en la madre de los muiscas, creadora de la humanidad. El pueblo crece mucho, mucho, mucho y pasaron mucho tiempo y tuvo un desarrollo muy humano, extendiéndose en muchas oportunidades en maldad y magia que no aceptaron los dioses, quienes crearon un magnífico diluvio que acabó con las poblaciones, colocando en sufrimiento a los nativos. Ha parecido, ¿no? A lo que ya sabemos. Entonces viene el mito de Bochica. Resulta que llegó por esas tierras un anciano alto, grande, de un color rosado y con una blanco ese pelo y con una barba que le llegaba casi hasta las rodillas. Era muy sabio, apreciado en la sabana. A él recurrieron todos los Zipas, que son los caciques de las aldeas, en busca de una ayuda celestial. Bochica se apiadó de la población y con su báculo rompió un extremo de la sabana, dando origen a una majestuosa formación geográfica que se llama el Salto del Tequendama. Él fue un excelente maestro para los muiscas. Les dio un aporte inmenso en la agricultura, la medicina, la metalurgia y las artes. Y le regaló lo más preciado que tenemos hasta hoy en día, el maíz. La semilla del maíz la llevó Bochica. Y así como llegó, cualquier día desapareció. Y en esas fiestas que hubo en esa temporada, volvió y apareció Bachué con el niño de los 3 años. Ganó el marido de ella y no, ella volvió a aparecer ella con el niño de 3 años. Y en la presencia de todos,
ingresó a la laguna y desapareció. En otro sitio que se llama la Sierra Nevada, que también es al norte, pero en una sierra que casi da con Venezuela, hablan sobre esta leyenda, las tentaciones de Kimaku. A medida que Kimaku era el primer hombre que recorría la tierra, cuando por donde él caminaba iban apareciendo a su paso mar, río, lagos, plantas, montañas, valles, los animales y todo lo que hay ahora sobre ella. Kimaku era el creador. Pero un día un espíritu marino le dio rabia de que Kimaku estuviera colocando la tierra tan bonita para atraer hombres si él no quería que llegara nadie. Y tentó a Kimaku. Y cualquier día iba Kimaku haciendo su trabajo cuando se le apareció una mujer bellísima. Y le dijo, ven Kimaku. Y él se quedó viendo. Y no le paró bolas y siguió. Y así fueron apareciendo muchas mujeres en su camino, pero él resistió esa tentación. Y dijo, no, esto no. Cuando de repente volteó a mirar atrás y todas esas mujeres eran unas fieras horrorosas que esperaban, era su de vuelta para podérselo comer. Asustado y al mismo tiempo por haber resistido esa tentación y así haber salvado su vida, Kimaku siguió su camino. Y de repente se detuvo maravillado porque vio a una mujer más bella de las que se le habían presentado. Ella estaba trabajando alegremente un huerto que él mismo había creado. Esta mujer ni siquiera lo miró. Entonces Kimaku se propuso a conquistarla con bromas y gracias, pues en su corazón sentía que se trataba de una buena mujer que estaba allí para convertirse en su esposa. Así que la enamoró, la hizo su compañera, la amó y fue amado por ella durante toda la vida. Y los dos poblaron con su descendencia la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta Sierra Nevada de Santa Marta es aún en el 2023, en el 26 de octubre, un pueblo que se conserva intacto y tienen una autoestima elevadísima. Se llama el pueblo Kogi, quienes se autodenominan los hermanos mayores. Ellos son nosotros y se refieren a los otros pueblos como los hermanos menores. Los otros son los hermanos menores. Les cuento pues que esto va con los Kogi, todavía están así. Aquí, en esta literatura tan hermosa que les he contado, estas leyendas, les voy a dar unos tops de la literatura colombiana. Primero, lo que se conoce no es exacto. Es una gran adaptación de la obra originaria, atravesada por el pensamiento de los conquistadores, quienes catalogaron todos los rituales como prácticas paganas y además aquí todos se comían el muerto. Entonces, pues eso era malísimo para los conquistadores. Dos, el objetivo final de la literatura oral es divertir, enseñar, cautivar, haciendo las delicias de la imaginación en las noches de fogata. Tercero, no hay autor en las creaciones. Esta tradición oral venía de las generaciones, siendo el patrimonio cultural de las tribus y este conocimiento que preservan los adultos tendría como depósito el envase de la memoria en los niños, quienes serían los transmisores de esta enseñanza a las siguientes generaciones. Cuarto, las expresiones más frecuentes fueron el mito, que era la narración ideal que brinda explicaciones a todas las preguntas, y la leyenda, para entender, generar emociones y educar con moral y didáctica, narrando un hecho real, pero enriquecido con la imaginación, el folclore y la búsqueda de valores para los pueblos. Quinto, era todo oral, sin autores. De ahí la importancia de la presencialidad en el momento directo y posterior para difundirlo. Esta difusión oral trajo como consecuencia que la leyenda del Dorado despertara el mito de Guatavita y que esta fuera considerada como un pueblo de oro y despertara grandes avaricias sobre la zona. Ustedes se pueden imaginar
que los otros, los visitantes, que quienes eran, los que iban los que intercambiaban las mercancías, los que las vendían, los silleteros, lo que manejamos hoy que se llaman arrieros, iban y resulta que en Guatavita habían esas fiestas y esas ferias que me imagino que habrá sido toda la vida, y ellos iban y contaban, y fueron y contaban a todos los demás pueblos que allá bañaban a un hombre con oro, y que esa laguna tiraban el oro, y que esas mujeres tenían un mundo de oro, y que las parejas eran hasta de oro. Cuando llegaron allá a su tierra, profesora León, y los conquistadores, que era la tercera ciudad León que creaban en América, y les contaron, ellos pensaban que han llegado a las Indias y necesitaban el país de la canela, que era lo que estaban buscando. Y van y les cuentan que acá, si tenían allá en Nicaragua zarcillos y lo de aquí pecheras de oro, y resulta que al pueblo las paredes eran de oro según lo que contaban. Sí, claro, se abrió la ambición y se abrió la guerra, el suplicio, la angustia, porque se necesitaba ese oro. Entonces, miren lo que hace la presencialidad en el momento directo y posterior para difundirlo. Los conquistadores del país de la canela, ¿vieron eso? Bueno, en la ubicación del tiempo, en 1526, con la fundación de nuestra primera ciudad, la que se llama Santa Marta, se supone el fin de la literatura exclusivamente oral y se permea con la duradera escritura. Hasta aquí he llegado al final de lo que es el relato precolombino en el país que se supone que era de la canela, en el territorio de la canela. Pero como Saide Beatriz habla de mujer y visibiliza, yo tengo que hablar un poquitico más, porque le pido el permiso a la audiencia y el permiso a los precolombinos, porque tengo que hablar de las mujeres indígenas importantísimas de esa época. Nosotros tenemos que en la conquista encontraron, cuando llegó Belalcázar, que salió de León y cogieron todo el mar Pacífico y llegaron al Perú, lo que más les impactó a los conquistadores es que las mujeres eran cacicas. Eso les impactó muchísimo, que había mujeres que manejaban sus pueblos. Encontraron cacicazgos matriarcales, donde la equidad de los hombres y las mujeres estaban a la par. Ellas cazaban, acudían de hombro a hombro a las furuscas y a las guerras. Y resulta de que ya, como venían buscando el pueblo del oro, que era Guatavita, llegaron por el Magdalena y llegaron a una población que se llama Timaná. Ya esa la habían dado a los encomenderos. Resulta de que cogió y reunieron a todos los caciques, pero había una cacique y ella no fue invitada, que mandara al hijo que tenía 14 años. Y ella no quiso mandar, ella se llama la cacica La Gaitana, pero su nombre es Guaytipano. Eso sucedió por allá en 1538 en un pueblo llamado Timaná. Entonces ella no mandó a nadie porque su muchachito tenía entre 14 y 16 años. Pues esto hizo entrar en furia a Ampudia, y por las noches vinieron y cayeron sobre el pueblo, y delante de todo el pueblo amarraron a Timango, el muchacho jovencito, el mancebo, y lo quemaron vivo. Esto llenó de una ira, no hubo poder humano de que no sacrificaran al joven. Le rogaron y todo, y él dijo, no, hay que darles un escarnio a todos los pueblos, porque nosotros somos los que mandamos. Y esto llenó de furia a Guaytipán, y ella se fue a donde todos los jefes, amigos y enemigos, y recogió 6.000 hombres. Y vinieron y acabaron los españoles. Y Ampudia ella cogió y lo llevó arrastrando por un mundo de pueblos, y esto apaciguó un buen rato a los españoles, pero resulta que ellos necesitaban el oro y vinieron un mundo, y un día los vinieron a cogerlos, y ella dijo, no, yo no me puedo quedar en esta angustia, y con sus hombres más poderosos se tiró al río Magdalena y allí se ahogó. A esta mujer que llamamos la Gaitana es un símbolo, ella es el símbolo de identidad y soberanía nacional, y es la primera mujer libertaria de América, a quien se le hacen calendas cada año. La segunda mujer importante en esta historia de las mujeres indígenas se llama Catalina.
Cuando entraron por La Guajira, que es bien al norte de nuestro país, es un territorio desértico, por allí entraron, vinieron conquistando todas las tierras y se robaban los niños por allá en 1509, 1510. ¿Y cuál era el propósito? Llevarlos a Costa Rica, no, donde es Punta Cana, que sería que Haití. Santo Domingo, República Santo Dominicana. Domingo, a Santo Domingo, a República Dominicana. Se llevaban los niños, se los robaban, porque ellos necesitaban esclavos y venían y se robaban los niños para las plantaciones que empezaron a realizar allá, que era de la caña de azúcar. Ahí fue cuando en 1520 empezaron a traer las negritudes esclavas, porque los indios no les sirvieron. ¿Por qué? Porque resulta que Isabel la Católica, que era portuguesa, no estaba su marido por algún motivo y ella era la que regentaba ese reino y mandó a decir que a los indígenas no los podían tener de esclavos porque eran los dueños de la tierra. Entonces, ante esa cédula que ella mandó, les tocó devolver todos esos niños que tenían robados y entre esos a Catalina que se la habían robado. Pero en eso pasaron unos años y la niñita de 10, 11, 12 años creció ya una mujercita, que ya hablaba el español, y los llevaban como traductores, les enseñaban la lengua a los españoles y a su vez ellos les enseñaban a los españoles lenguas de las de ellos. Entonces eran indios traductores. Los devolvieron y ella llegó a su pueblo y llegó la niña que era sobrina de un cacique, no la dicha. Ella fue atendida y fue muy querida y todo, pero los conquistadores necesitaban los traductores y mandaron por ella a solicitarle al cacique que la necesitaban y pues que la necesitaban y este conquistador la hizo su mujer. Entonces ya ella cogió un estatus. Fue de las primeras que se casaron en ese territorio con un español. Resulta de que detrás de eso venía la conquista y decían que ella sabía que estaba cambiando los espejos por oro. Cuando un pueblo que querían someter, ella era la encargada de ir a hablar. Si el pueblo no se sometía, era arrasado. A raíz del pueblo que arrasaron en Cartagena, fue que se pudo realizar la fundación de Cartagena. Entonces, no sabemos, ya queda para la historia y para el concepto de cada uno, si en verdad la mujer era una traidora con su pueblo o sencillamente las circunstancias que la llevaron, porque ella tuvo la oportunidad hasta de viajar a España y volver. A ella le dieron un estatus principal. Sin embargo, en Cartagena de Indias, ella tiene un lempo de monumento bellísimo, ahí se le rinden sus calendas y ella es recordada cada año como la India Catalina. A ella se le quitó su título de India Lengua y se le colocó el de pacificadora, se la colocaron los españoles. Bueno, estas unas importantísimas indígenas a nivel nacional. Pero como yo vivo en mi pueblo, aquí también hay mitos y leyendas. Yo vivo en una zona, o los que estamos aquí, la mayoría vivimos en una zona que es el valle del río Cauca. Y tenemos dos cordilleras. Esto es totalmente bello donde nosotros venimos. Tenemos la cordillera occidental, que ella da la parte de Sotavento para el mar Pacífico y es selva. Y tenemos la central, que es muy cultivable, que es donde venían los muiscas. De los muiscas vienen los pijaos, de los pijaos vienen los quinonos, y de los quinonos vienen los bugas, que es a lo que yo pertenezco. Cuando llegó el Alcázar a la garganta del norte, el territorio estaba totalmente anegado porque había creciente del río Cauca y él dice que vio el paisaje más bello que pudo haber visto en toda su vida. Y lo atravesó, pero cuando lo atravesaron, vieron que en los caminos, que es la misma ruta de la carretera cero, desde que empieza Colombia hasta Tierra del Fuego, es la misma ruta porque eran los caminos de los indígenas que se aprovecharon porque eran los territorios menos anegables y todo. El, que vieron dos cosas, de que era una tierra tan bella y tan rica en frutas que ellos necesitaban llevar comida, porque los animalitos pasaban y los árboles eran llenos de frutas. Entonces él vino y se casó con las hijas del cacique Jumbo y las desperdigó por todo el Valle del Cauca porque él se apropió de este valle. Pero en Buga era una localidad, era una aldeíta que la habían ya fundado por allá en 1550. Resulta que la Virgen de Guadalupe apareció como en 1531, 1533. Y a raíz de la Virgen de Guadalupe, que les funcionó muy bien,
de la aparición, aparecieron en todos los pueblos de América un santo de estos, una aparición de una divinidad. Y Buga nos escapó y por allá en 1666 a una mujer, una indígena de esos indios bugas tan pavorosos, porque esos sí eran antropófagos y entre ellos se mataban, eran aldeas pequeñitas, porque vivimos muy cerquita, pero cuando la cosecha de maíz estaba lista, venían los de enseguida y nos la robaban, y entonces eso eran guerras. Y los cortaban la cabeza y se los comían y fritaban la grasa, porque si se comían la grasa de los indígenas, ellos cogían más poder, entonces eran antropófagos. Y eso encontraron los conquistadores, eso lleno de cabezas, todas las cabezas. Entonces, resulta de que a un hombre lo iban a meter a la cárcel y la indígena, que era una lavandera, tenía un ahorro y ella pagó pagó para que no se llevaran al hombre a la cárcel. Y una vez ella estaba lavando en el río cuando vio que algo brillante venía y le llegó a ella. ¿Y qué sacó? Un crucifijo. Ella le contó a toda la población que era un milagro de Dios y dijeron que sí, que era un milagro porque ella había sido una mujer bondadosa, dar su dinero para eso. Pero tenía una propiedad, el Cristo le fue creciendo hasta llegar a una talla de 1,33. Entonces, esa es nuestra leyenda mitológica del Señor de los Milagros, que estas tierras desde esa época ha sido una región santa que en verdad hemos vivido de él, por el turismo y por todo lo que llega, por nuestro Señor de los Milagros, pero que se le apareció a una indígena. Bueno, lo precolombino y la conquista llegó a algo bueno. Lo que fue la desdicha, el agobio y la felicidad promovieron entre los indígenas y los españoles el romance, la familia y aldeas que unidos formamos nación, porque aquí, en esta historia y en estas leyendas precolombinas, y en las historias que tenemos hasta hoy, aquí el oro de Guatavita y las paredes de Guatavita somos nosotras las mujeres. Muchas gracias. Bueno, tienen la palabra ustedes, a ver si quieren comentar algo o preguntar algo a nuestra amiga Zaide, que nos ha hecho una explicación extraordinaria desde los mitos y leyendas, desde la cultura, desde la cosmovisión de los pueblos originarios de Colombia. Tienen la palabra ustedes si quieren preguntar o comentar algo. ¿Puedo? Yo primero felicitar a Zaide, estoy sorprendida, maravillada por lo que tú nos has comentado en este minuto. Transité contigo todo el territorio, viajé contigo ahí en todos esos lugares y me preocupó algo de esta leyenda de Yurupari. Lo dije bien, ¿cierto? Sí, busqué inmediatamente en Google y es leyenda Yurupari y me parece que la historia cambia, dice, cuando una de las mujeres es violada y obligada a casarse con su agresor. Me quedó fuertemente dando vuelta esto, eh, Pues porque ella encontró la fruta prohibida, pero mire que otras dicen que fue violada, pero en sí la historia cuenta de ese que es para niños que comió la fruta prohibida. prohibida, prohibida, claro, claro, semánticamente está ahí muy, muy, muy hermoso. Sabes tú que escuchando la cantidad de pueblos, no sé si los pude anotar bien, eh, em, y las leyendas que tú nos fuiste hablando, me llamó mucho la atención la leyenda del Dorado. Y sabes que quería comentarte que acá en mi país también hay una Sierra Nevada, pero no la Sierra Nevada de Santa Marta, es una Sierra Nevada que está muy cerca de Lonquimay, cerca de Curacautín, un villorrio pequeño. Me comprometí a mí mismo a buscar las tentaciones de Kimaku. Quiero leer aquello, quiero saber un poco más. Y de ese pueblo Coj, dijiste, pueblo Cogi, los Cogi, Cogi, sí, Cogi, los Cogi. Hoy, al 26 de octubre, están intactos, qué intactos, maravilla. intactos.
Con todo el respeto a los ancestros indígenas y a las creencias, pero nuestros presidentes, los últimos 3 o 4 presidentes, cuando ganan, se van para donde ellos y los alcaldes y todo, se van para donde ellos a que lo recen. ¿Será por eso que estamos como estamos? ¿Sabes tú que otra de las cosas que me gustó mucho y que pusiste acento y que tiene que ver con este respeto hacia la tierra, lo que nosotros acá denominamos la MAPU, ¿no? Sí. Em, y por cierto que el permiso que hay que pedir para eso es sagrado, sagrado, sobre todo si cortas una hojita de un árbol, pedir permiso de una hierba aromática, pedir permiso, creo que eso es bueno. Y me gustó también que hablaste algo sobre los otros nuevos, como lo que acuñamos la vez anterior. Eso, Saide. Después lo otro te lo comento en solitario para dar paso a los demás. Muchas gracias, te agradezco porque aprendí mucho, me quedé con hartas notas aquí para buscar. Esa casica me encantó también, empoderada, sí, muy bien, me gustó. Así es que después seguimos comentando en privado las dos. Muchas gracias, Saide. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Les pediría que den su nombre y nacionalidad, porque seguramente verán este video personas de distintos orígenes de Hispanoamérica. Sí, Francisco, yo quería hablar algo. Beatriz, es que no estoy en el video ahorita. A ver, a lo Beatriz que les... Quiñones de Colombia. Ajá, a ver, les quiero decir algo que me llama mucho la atención. La historia es de Ciadeno, es que es una historiadora con total. La felicito. Impresionante la presentación que hace. Lo que les quería comentar es esto. Han ido descubriendo en diferentes lugares culturas, han descubierto la orfebrería, han descubierto todo lo que hacían los indígenas de esa época y entre ellas me llama mucho la atención la cultura calima. La cultura calima está aquí muy cerca de Buga, entre Palmira y Buga. Encontraron en una finca encontraron cantidades de figuras, de barro, de collares y aretes, bueno, todo eso que ellos usaban, de oro. Pero lo que les quiero decir, que me llamó mucho la atención a mí, acaba de llegar yo de Europa y había estado en esos museos de Tutankamón, por allá. No se escucha, Beatriz. Ya. Ahora sí. Ok, pues, sí. Mira, que me llamaba mucho la atención esta cultura calima nuestra, muy cerca del lago Calima, que es de todo el Darién. Yo llego de Europa y me voy para allá. Al otro día prácticamente me voy al lago Calima porque alguien me invita a un paseo y me voy. Y me voy exactamente al museo que hay allá en Darién, que es un pequeño museo del oro de la cultura calima. Y quieren que les diga qué es lo que me llama a mí la atención terriblemente, es que las mismas cosas que yo vi allá en Egipto, en esos museos de Tutankamón y todos esos museos allá, estaban acá en la cultura calima. ¿Quién los trajo? Las mismas sandalias, los collares, los aretes, las cosas de las manos. Yo decía, ¿esto qué es? Tienen que haber estado aquí de alguna manera. ¿Cómo se conectaron? La ropa, las sandalias. Se llama Homo sapiens. Se llama Homo sapiens. Cuando tengan un tiempito, ya de dioses a humanos o algo así de Yuval Harari, que yo lo estoy recomendando hace lo que pasa es que iniciamos después del año 2020 de la pandemia, yo se los estoy diciendo, léanse Yuval Harari. Mira, aquí está, el profesor ya lo leyó. Son los 3 libros más cautivantes y hermosos del desarrollo de la humanidad. Yo, para poder que ustedes sepan cómo ha caminado el Homo sapiens. Lo que le está pasando a los venezolanos ahora en su éxodo, si ustedes observan los venezolanos, qué gente tan linda la que los vemos en las calles, en los semáforos, vendiendo cualquier cosa. Son gente que tiene la nariz perfecta, no necesita operación, los dientes son perfectos, la piel es perfecta, son lindísimos. ¿Por qué? Porque ese pueblo se pasó 50 años. Lindísimos.
pavimentando los ríos porque tenían tanto dinero, pero además de que pavimentaban los ríos, comían muy bien para que la vida los pusiera a lo que están, Homo sapiens recorriendo el mundo. De ahí van a nacer nuestros nietos y nuestros bisnietos. Entonces, para que sepamos, lean a Yuval Harari, léanlo. Léanlo y verá que ahí entiende usted por qué allá tienen lo mismo que tenemos acá. Y te llama la atención, tremendamente, te llama la atención. Dices, ¿a qué hora vinieron? ¿No? Eso es. ¿Qué más va a hablar? Aurora tenía levantada la mano, Aurora de México. Sí, muchas gracias. Pues a mí me gustó mucho lo que hizo Zaire y estoy viendo, bueno, la importancia de las leyendas y de los mitos. La verdad, yo no conozco mucho sobre eso, voy a investigar y me gusta mucho lo que habla también acerca de Catalina, porque le estoy viendo mucho parecido a la Malinche. Y ya hablaremos la próxima, todo lo que aquí se dice controversialmente de la vida de la Malinche. Va a estar muy interesante para que podamos comparar lo que se dice de una, lo que se dice de la otra. Me gustó bastante, me hace conocer más el mundo, la humanidad y bueno, también el papel de la mujer indígena, como lo presenta Zaide. Igualmente la cuestión de la divinidad, menciona ella a la Virgen de Guadalupe, que también aquí pues hay una devoción muy importante en Guadalupe, que ya lo hablaremos para la próxima reunión. Pues muchas gracias, Aide, yo te agradezco muchísimo. Me ayuda tanto lo que ha dicho Lucía como lo que ha dicho Zaide para agarrar enjundia, diríamos aquí, y poder también presentarles un trabajo que contribuya a que redondeemos algo y por supuesto que con la ayuda de Francisco sacaremos mucho provecho de esto. Una duda que me queda es en relación a los códices. Menciona Zaide también los códices. ¿Esos códices son elaborados por los antiguos de allá o No, serán los mismos de los que... No, los del profesor. Los de ¿Cómo? Le toca al profesor darnos esa clase. Los códices son del profesor. Los códices en esencia son documentos sobre piedra o diferentes materiales de los pueblos mayas y que se lo llevaron los conquistadores y que se encuentran hoy en museos europeos, ¿verdad? En Francia, en Italia. Sí, pero el profesor nos habla de eso, de los indígenas de... Perfecto. Sí, porque parece que aquí yo he estado trabajando algo sobre eso y bueno, habla específicamente de códices hechos por los mexicas, por los olmecas. Entonces yo preguntaba, bueno, allá también los de los grupos que nos hablaban tienen códices específicos hechos allá. Aurora, aquí en Colombia no. Aquí en Colombia no. Bueno. Ya no hay nada escrito sobre ello. Es oral. Perfecto. Ajá. Bueno, pues muchas gracias, Aide, y muchas gracias a todos. Yo les agradezco muchísimo. Yo estoy muy cerca del Museo de Antropología y he estado sacando algunas imágenes que pienso mandarle a Francisco para nuestra próxima reunión. Muchas gracias, Aide, te felicito. Saludos a todos. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere decir algo, preguntar o comentar? Aquí tenemos a un amigo, Francisco Niño, es funcionario diplomático de la Embajada de Colombia en Nicaragua y quería hacer algún comentario sobre su compatriota. Claro que sí, muy buenas noches a todos y todas, doctor Bautista, gracias por la invitación. Zaide, muy orgullosos de ti, eres una escritora muy querida y de las pocas que se han tomado el trabajo de hacer
y de escribir parte de estos relatos tan fantásticos, tan bonitos y que de verdad nos definen como sociedad. Entonces, muchas gracias primero y por representar y poner el nombre de Colombia muy en alto. Tengo una pregunta y es, Saide, ¿de qué manera durante tus viajes, tus experiencias con estas poblaciones indígenas, con estas poblaciones originarias, eh, has sentido, o si es que fue así, sentiste, eh, o de qué manera el conflicto armado o la violencia ha influido en esta construcción de los relatos? Sería muy interesante escuchar esto si de pronto tienes alguna cuestión que contar sobre este flagelo que nos ha afectado en Colombia pues por muchísimos años. Y de nuevo, muchas gracias, doctor Bautista y Zaide. Aquí bienvenida cuando lo desee. Ay, muchísimas Muchas gracias. gracias. Qué dicha. Y ver un compatriota allá, pues muy juicioso tú, en, en una embajada. Te felicito, ¿verdad que sí? Bueno, primero que todo, vámonos a 18.000 años atrás. Y eso venimos a 14. Cuando venían los indios guacarí, se nos robaban el maíz en los indios buga. O se enamoraba uno que no tiene que enamorarse de otra. A mí me parece que eso es humanidad. Lo que pasa es que los hombres ya tenemos que manejar la guerra, el conflicto armado, pero siempre lo va a haber. Y siempre lo va a haber, ¿por qué? Porque primero que todo, son los visitantes los que vienen a querer tener lo de nosotros. Y nosotros creemos que lo de nosotros es nosotros cuando ya lleva unos 500 años siendo de nosotros, pero no, esos son de otros. Entonces, a mí me parece que lo que es el conflicto armado es muy difícil que se acabe porque se llama humanidad. Y lo estamos viendo en la guerra de ahora un mes, que ya lleva un mes. Son tierras, son territorios hechos, territorios hechos, no en el mismo territorio, sino en otro lado. Y eso pasó con los españoles cuando vinieron acá y les dieron las encomiendas y les dieron las tierras a gente que son los dueños de las tierras. Entonces, para mí, para Saide Beatriz, sencillamente somos sobrevivientes de un conflicto armado, pero él no pasa. Él no pasa, porque si a mí me van a decir, aquí arriba hay indígenas Buga, a 1 hora de Buga, y si a mí mis indígenas me van a decir, oiga, es que yo vengo por la tierra suya porque es que la casa donde usted vive es tierra de nosotros, no, aquí hay que colocar una estaca y ahí queda una cabeza mío porque yo no voy a quitar nada. O tienen que coger la mía y sembrarla. Entonces es muy difícil. A mí me parece que son cosas de humanidad. Y para eso están los derechos humanos, y para eso está la paz, los pactos de paz y todo. Pero es muy duro que estamos usurpando. Somos los otros que venimos a quitarle al otro porque tenemos más poder, ¿cierto? Bueno, entonces, y yo he visitado 2 veces los Kogi, ellos son, los Kogi, no los Ticuna, son divinos. Primero que todo llega uno al Amazonas, a ese río eso es espectacular. Todo el mundo debería ir a conocer el Amazonas. Además, la historia del Amazonas es tan bella que como no tenía mujer ahí incluida, a mí se me olvidó contarles cuando derrabaron el árbol y que ese árbol cayó y que cuando cayó ese árbol tan grande, porque es como que estaba estorbándoles, todas las raíces se fueron y formaron toda la vertiente del Amazonas, y entonces se formaron todo lo que salió de ese Amazonas tan divino, más las comunidades. Entonces, yo he ido a visitar 2 veces los Ticuna, y ¿qué observo? Es una vida indígena de allí del río, porque son allí pescadores en el río. Las niñas tienen 10, 11 años y yo a todo el mundo veo con una cara de jartera, yo con esa cara de felicidad que mantengo. Ir allá a esas tierras donde las niñas de 10, 8, 12, 14 años dan teta o lavan ropa y yo me quedo viendo eso. Soy de aquí en esta, no, yo me había muerto a los 16. Sí, yo no había resistido. Y me voy a charlar allá con el chamán y todos tejen sus cosas tan bellas que nos venden. Y yo me pongo a charlar con el chamán y le digo, mira, bueno, como soy comerciante, porque primero que todo yo soy comerciante, cuando alguien va y te visita como comerciante, tú tienes al frente un espía, el visitador médico, el visitador de turismo. Todos los visitadores son espías.
Y ellos vienen y te comentan, ve, contame cómo va por allá, ¿están vendiendo mucho? No, no están vendiendo mucho, entonces yo ya sé por qué no estoy vendiendo. Entonces, yo fui allá y, bueno, contame, si yo te traigo acá una gente que venga a vivir acá con ustedes porque quieren tener la experiencia, oh, sí, pero tienen que tener una mujer y pagarle para poder que les haga de comer y todo, porque no se pueden juntar con nosotros. Y le cobramos 150.000 pesos, no es una ganga, y tienen que traer la comida. Sí, nada más se pueden quedar 3 semanas. Y que, bueno, entonces hice el negocio con el chamán de allá, con el jefe relativo. Y ya estoy hablando, le digo, bueno, contame, ¿vos qué haces con esa plata que te están dando? Me dice, ¿cómo así, señora? Pues sí, yo que ya vos te dan toda esa plata, todo esto. Ah, no, es que yo soy el que la administro. ¿Y qué haces con ello? Compramos el jabón, compramos el cáñamo para poder que hagan todo y amarren todo eso que se vende. Y pagamos el DirecTV. Había un televisorcito con un DirecTV. Divino, ¿cierto? Divino. Me preguntó besarlo. Bueno, Bueno, en la parte occidental. ¿alguien más quiere opinar, preguntar a nuestra amiga Saide? Gracias, Francisco ¿Al- Niño. ¿Alguien más quiere preguntar, Gracias a usted. comentar? Bueno, No, me parece que Saide Beatriz ha mostrado su habilidad como contadora de historia, porque nos ha remontado a un pasado y nos ha trasladado a un presente desde la mitología, desde la cosmovisión, desde los mitos y leyendas de los pueblos originarios colombianos, y nos ha despertado curiosidades. Cuando uno cuenta historia, despierta curiosidades y despierta el interés de investigar, de averiguar lo que no sabemos y, como diría Darío, apenas sospechamos. Así es que, Saide, no sé si quisiera cerrar este conversatorio. Agradezco mucho tus comentarios y te felicito por esa extraordinaria manera de contar la historia y las anécdotas de la historia, que sin lugar a dudas nos abre los ojos y el interés de seguir buscando. Y agradezco también en nombre de los hispanoamericanos que seguramente verán este video y escucharán tus comentarios, esta valiosa contribución que has hecho en este conversatorio. Así es que te invito a cerrar esta conversación del día de hoy con tus conclusiones finales. Muchas bueno, gracias. a usted, profesor, muchas gracias y Dios le pague. El hecho de tener esta ventana abierta para que la gente, los iniciados en escribir un poquito y contar los inquietos, como todos los que estamos aquí, en escribir algo, en mostrar algo, en visibilizar la mujer como lo hago yo, pero no la mujer que queda en la casa nada más barriendo y trapeando, no, no. Esa de hacha y machete es la que a mí me gusta mostrar. El hecho de que podamos contar estas historias, que usted nos dé esa retroalimentación de cómo usted habla, de todo ese mundo de libros que tiene usted allí, que eso me imagino que cada uno le pondrán 100.000 pesos de sueldo a usted. Entonces, el hecho de haber realizado el taller Leer y Escribir hace ya 2 años, vamos para 3, ¿cierto? 2 años y medio, y que nosotros tengamos esta ventana abierta para socializar y contar y escribir e investigar y ir profundizando en lo que, porque lo que yo les conté hoy no es de envergadura de libros de así grandotes como los que yo le mandé del escritor eh, peruano, no de él, no. Esto es historia de cuarto, quinto de primaria que nos han cautivado desde pequeñitos y que la volvemos a profundizar en lo que era segundo o tercero bachillerato en historia, que hoy en día es séptimo, octavo de bachillerato aquí en Colombia. Esto es lo que yo les conté, y para poderlo mostrar así de cautivante y de hermoso, es porque ha habido un trabajo de, un, de una persona como usted sobre nosotros, y que Lucía, que sabe tanto y que ama tanto su pueblo indígena de los mapuche, me lo transmitió a mí, porque como yo vivo, soy turca, mis abuelos son turcos, yo vine acá porque estaban re pobres por allá y los vinieron acá a traer y les vendieron tierra y todo eso. O sea que mi parte indígena es muy poquita, pero de verdad que yo quiero mucho a mis indígenas de acá. No sé dónde tendré el gen y el ADN, la parte indígena, pero para poder que yo me enamorara y los quisiera tanto y todo, debo de tenerlo allá en el ADN. Entonces, pues profesor, yo le agradezco mucho
habernos propuesto este tema. Son temas maravillosos que uno muestra desde la cosmobiología del ser interior, de lo que es de nuestra nación. Y quedé muy contenta, muy enamorada. Lo hice con amor para que a todos les gustara. Lo trabajé fuertemente, lo grabé, me lo vi 1000 veces. Y aquí está pues el trabajo propuesto por usted y que espero que todo les haya cautivado y que les voy a mandar lo que escribí para que sepan de qué escribí, que en verdad vayan, es tan fácil hoy en día con YouTube y que le vayan contando uno las historias o buscarlas y leerlas en nuestras bibliotecas. Dios les pague por habernos, a las 16 personas que estuvieron, gracias por la compañía. Y bueno, y a los demás se les enviará el video para poder que, yo mandé mucho al de Lucía, los mandé a todos, los mandé a 500 personas. Lo mandé para poder que ellos supieran de qué íbamos a hablar. Después mando el mío para poder, ya que ya le hemos abierto a Aurora la vía de 6 vías, la autopista de 6 vías. Bueno, muchas gracias. Un aplauso, Zaide. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Y esperamos que disfruten esta extraordinaria ponencia que nos ha compartido desde Colombia, Zaide Beatriz Mejía. Muchas gracias.